viejo pastor cuenta la siguiente historia. Un día saliendo del culto, escuchó una riña bastante fuerte cerca de la iglesia y al acercarse vio que un grupo de hombres estaban pateando en el suelo a otro hombre. El pastor intentó parar la pelea, dijo: deténganse, voy a llamar a la policía. Y aquellos hombres irreverentes, crueles, empezaron a golpear también al pastor, diciendo: ¿por qué te metes en los asuntos que no te importan? Con el momento llegó la policía, arrestaron a todos, incluso llevaron al pastor también a los centros de detención, y con el tiempo se dio un juicio, porque el asunto era que estos hombres querían de veras matar a aquel varón sobre el piso. Ahora el pastor es llamado como testigo para dar testimonio de lo que ha acontecido delante de él. Y las tres cosas que le preguntaron le recordaron un pasaje de la Biblia que nos será de bendición y nos traerá mejor luz a nuestro estudio esta mañana del libro de Hechos. El juez le dijo: Señor, usted tiene que decirnos sobre los acontecimientos primero lo que vio. ¿Qué es lo que usted vio? Luego queremos que nos diga lo que oyó, pero también queremos que nos diga lo que sintió o lo que experimentó delante de estos hechos. En ese instante el pastor recuerda el libro de 1 de Juan, capítulo 1, el versículo 1, donde la palabra de Dios dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él recordó en ese instante que el Señor le demandó a ser un testigo de Cristo Jesús. Si bien es cierto, apeló, con el tiempo se desarrolló y castigaron a las personas por su delito, el hombre de Dios recordó constantemente lo que Él es. Y la palabra de Dios nos anima a meditar en el libro de Hechos capítulo 1, en el versículo 8, lo que nosotros somos por mandato de nuestro Dios. Y la Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, que dice, el Espíritu Santo. Y note la Biblia: y me seréis testigos. La palabra de Dios nota lo que dice: me seréis testigos. No nos piden que digamos discursos brillantes hasta lo último de la tierra. No nos dice que seamos grandes teólogos con grandes términos hasta lo último de la tierra. Dios nos pide tampoco que llevemos una bandera teológica: yo soy calvinista hasta lo último de la tierra, yo soy arminiano hasta lo último de la tierra, yo soy provisionista hasta lo último de la tierra. No nos pide esto. La palabra de Dios dice que seremos testigos. La palabra testigo en el idioma que ha sido escrito, de ahí viene para nosotros la palabra mártir. Pero antes que usted y yo entendamos el concepto de qué es un mártir, alguien que da su vida en testimonio de algo, la palabra tenía este concepto: alguien que vio, alguien que escuchó, alguien que experimentó, pero con referencia a Cristo Jesús. Es lo que el apóstol Juan está diciendo: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, eso vamos a anunciar. Este era el mensaje en el corazón de los discípulos. De esta forma ellos lograron entender la orden que proviene de nuestro Dios. No somos testigos de un hombre normal, no somos testigos solo de una organización, no somos testigos de nosotros mismos, somos testigos de Jesucristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos experimentado de Él, sobre su persona, sobre su vida, sobre su muerte, sobre su sepultura, y durante estos 40 días sobre su resurrección, somos testigos de Jesucristo. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios en esta mañana, hermano mío, a lo largo del libro de Hechos, la palabra de Dios nos está enseñando. El doctor Lucas, este sí era un verdadero doctor, el doctor Lucas continúa la poderosa obra que el Señor comenzó en los evangelios. La palabra de Dios nos enseñó el verso 1 lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, pero ahora la Biblia nos menciona en el libro de Hechos lo que Él sigue haciendo desde el cielo por medio de su iglesia con el poder del Espíritu Santo. El libro de Hechos nos muestra el cimiento de toda esta misión de ir y ser testigos hasta lo último de la tierra. Cristo Jesús cumplió su propósito terrenal al derramar su sangre y a redimir
redimirlos juntamente con Él, pero delegó a la iglesia del Señor a continuar anunciando este plan eterno. Cuando miramos la palabra del Señor, nosotros estamos entendiendo entonces, como iglesia local, como miembros de la iglesia local, usted como persona, cómo cumple bajo la palabra del Señor el ir hasta lo último de la tierra. Cómo nosotros cumplimos siendo testigos de Cristo Jesús hasta lo último de la tierra. No estamos interesados en programas, estrategias, métodos, sino tenemos que volver a la palabra del Señor. Y cómo cumplimos la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra, dando testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios nos ha estado dando algunas lecciones. Del verso 1 al verso 2 hemos aprendido a seguir el fundamento que es Cristo Jesús. Él es el primer y gran misionero, y si nosotros nos establecemos en su ejemplo, estaremos cumpliendo la gran comisión. Luego, a partir del verso 2 al verso 3, hemos considerado el ministerio previo para la comisión. Hemos aprendido bajo la luz de las Escrituras, este grupo de hermanos, esta iglesia que el Señor estableció, tenía características especiales, llamados, instruidos, establecidos por el Señor. Luego, del verso 4 al verso 5, hemos aprendido otra gran lección. Bajo la palabra del Señor necesitamos el poder para ir hasta lo último de la tierra. No se trata de nuestra obra y nuestro esfuerzo. Sin el poder del Espíritu Santo, como bien lo menciona el verso 8, nosotros vamos a fracasar. Sin que Él traiga gente, vamos a fracasar. Si Él no da vida, vamos a fracasar. Si Él no nos aparta, vamos a fracasar. Si Él no nos dirige, vamos a andar en tinieblas. Hemos aprendido a esperar en el poder de nuestro Dios. Luego, a partir del verso 6 al verso 7, hemos considerado la corrección previa antes de la gran comisión y lo que el Señor está haciendo a los discípulos ante la pregunta: ¿cuándo, Señor, restaurarás el reino de Israel? ¿Será en este tiempo? El Señor dice: no os toca a vosotros saber los tiempos, en el verso 7, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor tenía que corregir las prioridades. El interés nacional, el interés propio, la visión propia era peligrosa. Hemos visto el problema, hemos visto el peligro y hemos considerado, hermano mío, la respuesta. El Señor los alinea. En lugar de estar preguntando si ya comenzó el reino, en lugar de adelantar los planes del Señor, en vez de estar poniendo fecha, mejor, ¿por qué no eres testigo? Vuelve. Y el verso 11 nos ayudó a entender esto. Varones, ¿por qué están mirando al cielo? Vayan a hacer su trabajo. El ahora no es que el Señor va a llegar y quieres ver fecha. El momento es para cumplir la gran comisión. Hagan visible mi reino ahora. Y comience Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que, volviendo a la palabra de nuestro Dios, hermano, luego de corregir este asunto, vemos el versículo 8 y ahora vamos a considerar el programa que el Señor tiene para la comisión. Porque la palabra de Dios trazó el mapa. Las Escrituras dicen: si nosotros vamos a ser testigos de Jesucristo, ¿por dónde vamos a comenzar? Nota la expresión en. Eso involucra dentro de, ¿qué dice la Biblia si están conmigo? Jerusalén, y otra vez, en toda Judea, y luego en Samaria, y luego dice en toda la tierra. ¿Sabe, hermano mío? Si nosotros en nuestros días queremos cumplir la gran comisión de la forma que la iglesia naciente la cumplió, nuestro trabajo es seguir el mapa que el Señor trazó. Nosotros no podemos trazar nuestras estrategias sin seguir el mapa. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tampoco podemos saltarnos los pasos y las etapas en los ámbitos que Dios estableció. Primero dijo en Jerusalén, luego dijo en Judea y en Samaria, y luego dijo recién hasta lo último de la tierra. No podemos empezar por lo último si primero no comenzamos por Jerusalén. También nosotros podemos considerar, hermano, que en nuestros días hay algunos que no quieren seguir la estrategia, otros que quieren saltar la estrategia, pero el problema más grave que considero en nuestros días es que hay un sueño
sueño en la iglesia, estamos tan letárgicos, adormecidos, no hay ese gozo, no hay esa pasión de poder involucrarse e ir hasta lo último de la tierra. Si usted es miembro de la iglesia y es cristiano y no tiene esta pasión, ese deleite de ir hasta lo último de la tierra, es muy probable que usted no esté plenamente lleno de la voluntad del Señor. Y si su corazón se permanece así, es probable que ni siquiera haya nacido de nuevo. Todo creyente ama participar en el plan de nuestro Dios de ir hasta lo último de la tierra. Dios encargó esto a la iglesia, no a organizaciones misioneras, no a grandes universidades cristianas, no a alguna institución o comunidad cristiana, no a colegios, no a seminarios, sino lo encargó a la iglesia local. La palabra de Dios les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ojalá sea nuestra prioridad, ojalá sea nuestra pasión, ojalá sea nuestro deleite y usted sea alguien activo de poder ir hasta lo último de la tierra. Pero podemos mirar a la luz de la palabra del Señor que también hay otro problema. No solamente los atajos, no solamente nuestra estrategia, no solamente nuestro adormecimiento, sino que hay pocos obreros. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas 10, verso 2. Vamos un momento al libro de Lucas 10, verso 2. Dice: la mies a la verdad que dice, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe a su obrero a la mies. El problema no es la mies. El problema es que los obreros son pocos. Hay pocos obreros que entienden el trabajo, que se involucran en el trabajo y hacen lo que el Señor les demanda en obediencia hasta lo último de la tierra. Necesitamos, hermano, que el Señor en su gracia despierte el espíritu de esta iglesia de manera conjunta para ir hasta lo último de la tierra. Necesitamos que el Señor de la mies levante obreros de esta iglesia para enviarlos hasta lo último de la tierra. Es algo que solamente el Señor puede hacer. Hombres llenos de la palabra, hombres llenos del espíritu, hombres llenos de la voluntad del Señor, hombres llamados, establecidos por nuestro Dios. Y el Señor nos dio el mapa. El Señor nos dio el mapa. Antes de meditar plenamente en nuestro tema, me gustaría que usted pueda meditar en la siguiente pregunta: ¿estamos mirando el reloj del cielo o estamos tratando de obedecer la palabra de nuestro Dios? ¿Estamos siguiendo nuestros propios intereses y servir al Señor a nuestra manera y estrategias, o estamos volviendo a la palabra de nuestro Dios? Hay un deseo vivo, ferviente de ir hasta lo último de la tierra. ¿Participa usted en el plan de nuestro Dios? ¿Se ha gozado en participar en su Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Nuestra oración a nuestro Dios debe ser: despiértanos, Señor, despiértanos, envía, ayuda a esta iglesia a que forme parte obediente y fiel y ejemplar de ir hasta lo último de la tierra. Así que vamos a meditar esta mañana en el programa de la comisión, y la palabra de Dios dice: y me seréis testigos en Judea, Samaria, y donde dice el alcance, hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, si Dios demanda esto, es una ordenanza, nosotros tenemos que entender que vamos a someternos. ¿Por qué? Una de las razones no solo es porque Dios lo demanda, sino porque tenemos la participación de nuestro Dios en todo su interés, en todo su esfuerzo, en todas sus personas, en que esto se pueda cumplir. Cuando usted comienza leyendo el libro de Hechos, y a medida que va leyendo los capítulos y ve la terrible oposición, problemas y ataques por fuera, miedo, terror, persecución, muerte, por dentro malas doctrinas, divisiones en la iglesia, uno diría: no van a llegar estos hombres hasta lo último de la tierra. En la mente de ellos, la tierra más lejana desde Jerusalén era Roma, lo más lejano era la España que el apóstol estaba hablando. Para ellos era algo inalcanzable. ¿Cómo vamos a llegar ahí? El libro de Hechos traza la historia de la iglesia naciente en 30 años. En 30 años. Y uno parecería o miraría: qué imposible de cumplir esto para un puñado de hombres en contra de toda la institución religiosa que tenían los judíos, en contra de toda esta nación tan poderosa como la de Roma. Llegaría la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Fue un hecho sobrenatural y Dios lo cumplió. El ministerio de esta iglesia naciente fue eficaz. Termina el libro de Hechos
después de 30 años de empezar la obra en Jerusalén, donde el apóstol Pablo está predicando en Roma. Y cuando miramos la carta del apóstol Pablo hacia Roma, él está diciendo: después de ustedes voy a ir a España. El programa continúa. Nadie pudo parar el plan del Señor. Cuando Dios prometió y dijo en Mateo 16, 18: y yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él dio su palabra. Él lo prometió. Se va a cumplir lo que Él dijo. Las puertas del Hades nos da la idea de que todos los miembros estén muertos. Aún así, cuando todos estén muertos bajo el ataque del enemigo, la iglesia del Señor va a seguir siendo edificada. Es una promesa de consuelo para nosotros en medio de aflicción y angustia y problemas. Pero es una gran advertencia para todo aquel que se opone al plan del Señor. Quiera o no quiera usted, ofrende o no ofrende, participe o no participe, se comprometa o no se comprometa, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, esté animado o no esté animado. El Señor advirtió a todo opositor que Él va a establecer su iglesia. Y lo hizo. La fuerza poderosa de nuestro Dios Trino, involucrado en que se cumpla el propósito de ir hasta lo último de la tierra. Usted puede mirar la palabra de nuestro Dios en esta preciosa mañana y considerar que el plan es de parte de nuestro Dios, el Padre. El que está aquí dando la orden es Jesucristo, el que envía, y el que se carga de ejecutar el plan es el Espíritu de nuestro Dios. Y ahora espera que la iglesia local obedezca, que formemos parte de ir hasta lo último de la tierra. Entonces nuestro mensaje sería: la iglesia local debe ser testigo de Cristo conforme al programa divino hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo es este programa divino? Y la palabra de Dios nos responde en 4 ámbitos. Note las escrituras en el versículo 8. Primer ámbito en Jerusalén, segundo ámbito en Judea, el tercer ámbito en Samaria y el último ámbito hasta lo último de la tierra. Este es el programa divino, es la estrategia divina, es el plan de nuestro Dios. Sin seguir el plan, sin seguir el mapa, nosotros nunca podríamos cumplir la comisión de ir hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Desarrollemos esta mañana, en el tiempo que Dios nos da, estos 4 ámbitos para llegar hasta lo último de la tierra. Como iglesia obedezcamos el plan, como familia obedezcamos el plan, como usted creyente obedezcamos el plan, y miremos nuestras vidas si estamos o no conforme a la estructura que el Señor estableció para ir hasta lo último de la tierra. Así que, después de considerar el mapa de nuestro mensaje, desarrollemos entonces el primer punto. Volvamos a la palabra de Dios y considera el ámbito antes de ir hasta lo último de la tierra. Este es el programa. Primero vamos a ser testigos, ¿dónde? Según la palabra de Dios, en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué era Jerusalén para ellos, para los discípulos? ¿Y qué es Jerusalén para nosotros? Si bien es cierto, la palabra del Señor nos muestra de manera literal, y muchas veces el Señor pidió a sus discípulos que esperen en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén? Para ellos es el lugar donde ellos están. Dios les dijo: espérenme en Jerusalén. Antes de ir a otro lugar, espérenme en Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén para ellos? El lugar donde ellos están. Es donde todo comienza, en Jerusalén. Si no se comienza bien en Jerusalén, si no hay un buen cimiento en Jerusalén, no se puede llegar hasta lo último de la tierra. Históricamente, para ellos Jerusalén estaba asentada en una cordillera central, pero más allá de su localidad geográfica, sobre el nivel del mar, estaban a 800 metros, se ubicaba el monte Moria. Ahí se encontraba anteriormente el templo. Ahí Jesucristo también fue crucificado en ese monte del Calvario. También uno podría encontrar lugares importantes como el monte de los Olivos, el camino de un día de reposo, el templo de Herodes. Había en esos días
foros públicos, enseñanzas. Muchos peregrinos llegaban a las fiestas que se celebraban en el templo, en las diásporas. En esos días hablaban arameo, hebreo, griego. Había un Sanedrín importante, Anás y Caifás. ¿Recuerdas estos hombres que mandaron también participar en la crucifixión de Cristo Jesús? Jerusalén vivía bajo la sombra de Roma. Había hermanos, judíos que querían rebelarse, y justamente ahí, en ese contexto donde Jesucristo fue crucificado y lo menospreciaron, el Señor les dice: comienza allí. No era fácil comenzar en Jerusalén. En la piel de los discípulos, volver a Jerusalén significa: vamos a permanecer en el lugar donde nuestro Señor fue crucificado. Vamos a permanecer en el lugar donde el Señor fue menospreciado. Vamos a permanecer también en el lugar donde el Señor ascendió a los cielos. Oh, mi amado hermano, el amor de estos hombres, a pesar de lo que eran por su Señor, tenía que evidenciarse al permanecer en su Jerusalén y empezar siendo testigos en medio de todo este contexto que para ellos era tan difícil, pero tenían que empezar a anunciar el glorioso evangelio de Cristo Jesús. En el libro de Hechos capítulo 5 verso 28 van a dar testimonio los mismos habitantes de Jerusalén a través de la boca de muchos religiosos judíos, diciendo: habéis llenado en Jerusalén de vuestra doctrina. Ahora, mi amado hermano, para entender un poco mejor todo esto, porque Jerusalén es para ellos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Era el lugar importante para ellos, su templo, su lugar, su cultura, sus hogares, su casa, el lugar donde su Señor fue crucificado, el lugar donde su Señor fue resucitado. ¿Cómo estos cumplieron este mandato de ser testigos en Jerusalén? El mandato fue explícito: esperen la ciudad, esperen Jerusalén. En el libro de Lucas capítulo 24, en el verso 49 dice: quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Hechos 1:4 ya les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Por qué Dios puso énfasis en Jerusalén, en el lugar donde están? ¿Por qué Dios les ordenó hacer testigos primero en Jerusalén? Cuando usted mira la palabra de Dios y mira el bosquejo natural que el libro de Hechos tiene, está dado en el versículo 8. Usted puede predicar, usted puede estudiar el libro de Hechos bajo la estructura que el mismo libro de Hechos nos da en el versículo 8. Si va a la palabra de Dios de Hechos 1 a Hechos 7, usted puede ver el testimonio de Cristo y el establecimiento de Cristo en Jerusalén. Y si sigue considerando la palabra de nuestro Dios, también puede ver en los capítulos que continúan cómo se va desarrollando en toda Judea, en toda Samaria y hasta llegar hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos está dividido de esta forma natural, así que cuando miramos los primeros 7 capítulos, hay algunas verdades que simplemente las voy a dar por cuestión de tiempo. Si usted mira en el corazón de estos hermanos, en la piel de estos discípulos, su Jerusalén, el lugar donde está, y miran la forma que, a pesar de los problemas, las cosas en su corazón y su mente y los últimos acontecimientos estaban en contra de ellos, ellos hicieron y cumplieron a cabalidad con el poder del Espíritu Santo el ser testigos en su Jerusalén. Cuando vuelve usted en la palabra de Dios, durante el capítulo 1, usted puede ver que se hace un gran fundamento de ser testigos. Y me seréis testigos en lo que ellos recibieron, poniendo a Cristo en el centro, en oración, bajo la palabra de nuestro Dios, esperando la promesa del Espíritu Santo. Así empezaron siendo testigos en Jerusalén. En el capítulo 2 viene el poder del Espíritu Santo. Se habla y se predica la palabra del Señor a través de Pedro. 3,000 se convierten en un solo momento. Usted puede ver cómo fueron testigos. No solo tuvieron un buen fundamento, sino que estos se establecieron en el poder de la palabra del Señor. El testimonio de esta primera iglesia era creíble. Los dones se manifiestan, la predicación se lanza y es anunciado el glorioso evangelio Cristo Jesús. En la iglesia empieza a establecer una vida conforme al mensaje que predican.
En el libro de Hechos, en el capítulo 3, cuando estos hombres como Pedro y Juan levantan a un cojo y aprovechan el asombro de los demás para predicar la palabra del Señor y hablan de Jesucristo como el autor de la vida, llamando al igual que en Hechos 2 al arrepentimiento, usted puede ver cómo el evangelio va creciendo. Ya no solo hay 3,000, ahora se anuncian muchos más. En el libro de Hechos 3, los milagros que el Señor hace, la vida de esta iglesia conforme a la palabra del Señor. Qué manera de ser testigos conforme se desarrolla el programa del Señor en el libro de Hechos. El mensaje de ser testigos de estos hombres de Cristo Jesús va creciendo en Jerusalén. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, a pesar de la oposición que van a aprender, porque se van a arrestar a estos predicadores, a estos apóstoles, se les va a prohibir predicar. Estos van a permanecer unánimes en oración. Estos van a pedir que el Señor los llene de denuedo. Ellos van a aprender a renovados en unidad y en amor y en generosidad permanecer ante la oposición de rodillas. Esta era la respuesta de la iglesia: en unidad, en amor, de rodillas y en valentía del Señor a continuar predicando la palabra de nuestro Dios. Mire cómo fueron testigos en todo tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, en la dirección del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, nuestro Dios tiene que corregir otro problema. Recuerda, Ananías y Zafira están trayendo pecado, impureza, menosprecio, falsificando la obra del Espíritu Santo a dar lo que queda a nuestro Dios. Así que el Señor en su gracia corrige este problema. La santidad es lo primero. La santidad debe permanecer. Como iglesia y como testigos, Dios nos llamó a ser santos y fieles, como se enseñó en el libro de Efesios en el capítulo 1. Si va al libro de Hechos capítulo 6, la iglesia crece, sigue creciendo, y el Señor permite que la iglesia empiece a estructurarse, a hacerse fuerte como cuerpo del Señor. Hay un grupo de hombres separados para la predicación y la oración, y hay un grupo de hombres separados para el servicio. Puede encontrar a los primeros diáconos ahí, y lo único que significa diácono es siervo. Vamos a servir literalmente las mesas, y ve cómo el Señor provee de hombres, provee una estructura a la iglesia, y en la gracia del Señor el servicio crece, el amor crece, se tapa todo tipo de murmuración. Oh, mi amado hermano, todo es a favor de la extensión del evangelio, que no haya problema dentro de la iglesia. Puede haber ataques por fuera, pero nada dentro de la iglesia debe impedir que seamos testigos de ir hasta lo último de la tierra, a través de la oración y la palabra, a través de la llenura del Espíritu Santo. La iglesia se sigue siendo fuerte. En el libro de Hechos capítulo 7, un poderoso testimonio. Oh, este varón llamado Esteban marca un mensaje poderoso de la historia redentora de Cristo Jesús, declarando la idolatría de este pueblo y el menosprecio a Cristo Jesús y la resistencia que ellos tenían al Espíritu Santo. Y él mira al Hijo del Hombre en los cielos, y a pesar de todo eso lo mataron. Pero él, en su amor, como testigo de Jesucristo, oh, como testigo de su amor, como testigo de su gracia, como testigo de su misericordia, dice: no les tomes en cuenta. Qué manera de defender al Señor, qué manera de interceder por su pueblo. Mi querido hermano, mi querido hermano. Y la iglesia crecía. Es el mensaje en los primeros 6, 7 capítulos de la palabra del Señor en su Jerusalén, en su Jerusalén. Y ahora, meditando en esto, hermano, ¿cómo nosotros correspondemos a este mensaje? ¿Cómo lo aplicamos? Si miramos el corazón de los discípulos, ellos entendían que su Jerusalén es el lugar donde están. Miraron y comprendieron todas las circunstancias donde su Cristo fue muerto, donde Él resucitó, donde los enemigos estaban, pero era su casa, sus familiares, sus amigos. El templo del Señor estaba ahí, era su vida, parte de su familia. Tenían que comenzar ahí. Y a lo largo de los primeros 7 capítulos, usted puede contemplar todos los principios que ellos siguieron en obediencia para ser testigos. Siempre el mensaje era de Cristo. Siempre permanecían en la oración delante de Él. Siempre predicaban la palabra de Dios en su lugar. Siempre tenían un testimonio creíble en su lugar. Siempre mostraron gracia y misericordia, abriendo las puertas en su lugar. Siempre se fortalecieron ante la oposición en su lugar. Se mantuvieron en pureza y en disciplina en su lugar. Constantemente permanecían en el templo y en las casas. En ese lugar se hicieron fuertes. La iglesia creció, se estructuró bajo la palabra del Señor. Y a pesar de todo se mantuvieron fieles a la palabra del Señor, anunciando el mensaje. Qué testimonio de esta iglesia en Jerusalén. Y ahora, ¿qué es para nosotros Jerusalén?
también es el lugar donde nosotros estamos. Si miramos, nuestra iglesia está ubicada en un lugar especial dentro de Huancayo, dentro de San Carlos, pero nuestro Jerusalén es nuestra ciudad. ¿Por dónde debemos empezar? Por nuestra ciudad. Es nuestra Jerusalén. Dios espera, al igual que los hermanos, que nuestra ciudad conozca esta iglesia por predicar el glorioso evangelio de Cristo Jesús, por permanecer unánimes en oración, por predicar la palabra del Señor, por tener un testimonio creíble, por mostrar gracia y misericordia ante los demás, como Tito nos enseñó, por mantenernos fuertes, por andar en santidad, por permanecer en las actividades que hemos programado, en reunirnos, en glorificar al Señor. Mi amado hermano, debemos empezar siendo testigos de lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos contemplado de Cristo Jesús en nuestra Jerusalén. Es nuestro trabajo. Pero permíteme extender esto de manera particular a cada uno de ustedes. Podemos hacer la implicación a la iglesia, pero permíteme aplicarlo al corazón de cada uno de ustedes. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Su hogar es su Jerusalén. Usted, como padre de familia y quiere servir al Señor, no podrá usted servir hasta lo último de la tierra si no comienza siendo testigo de Jesucristo en su hogar, en su Jerusalén. Probablemente hay problemas. Su esposa conoce cómo es usted. Él no le puede engañar. Conoce sus pecados, conoce sus vicios. Qué difícil ser testigo de Jesucristo en ese lugar. Pero por ahí debe comenzar. Por eso Dios llama a cada hombre a su ministerio primero en su hogar, para que luego pueda ejercer cualquier otra posición delante de los demás hermanos, porque su primer ministerio es su hogar. Tiene que comenzar por su Jerusalén. El lugar donde está, en su hogar donde usted debe predicar el evangelio de Cristo Jesús, en su hogar donde usted debe procurar en la gracia del Señor que todos lleguen a la salvación. En su hogar usted debe permanecer enseñando a los suyos a postrarse a los pies del Señor. En su hogar usted tiene que mirar a los demás y enseñarles a depender del Señor y su poder. En su hogar usted debe tener un testimonio bíblico de ser una nueva persona en Cristo Jesús, identificado con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. En su lugar usted debe mostrar la gracia, el amor y la verdad del Señor. En su hogar usted debe permanecer firme ante cualquier ataque. No se mueva de la verdad. Manténgase firme a pesar que la familia lanza para el otro lado. Papá, pero yo me quiero casar con él. Hija, no os unáis en yugo desigual. Es en ese hogar donde usted debe ganar las batallas. Es en ese hogar de su Jerusalén donde usted debe permanecer en pureza, en santidad y disciplina. Sed santos porque yo soy santo. Este es un hogar donde usted debe levantar un testimonio de perseverante en el Señor, de fidelidad a la casa del Señor, de fidelidad a la palabra del Señor. Es en ese hogar usted como Esteban debe ser capaz de defender la palabra del Señor y mirar a un Cristo glorioso y dar testimonio a los demás de quién es Él. Oh, debe preguntarse si es usted un fiel testigo de Jesucristo en su Jerusalén. No puede llegar hasta lo último de la tierra. No puede servir al Señor hasta lo último de la tierra si usted no es un fiel testigo de Jesucristo en el lugar donde está. No sé qué problemas tiene, no sé qué pecados hay, pero debe comenzar por su Jerusalén. Es triste que nuestro sentido sea muy egoísta. Si usted es creyente, usted debe esperar en la promesa del Señor de serás salvo tú y tu casa. No porque por ti van a ser salvos todos, porque tú has creído por los demás, no, sino porque a través de la obra de Dios en tu vida se anuncia el evangelio a los demás, como pasó en Hechos 16. Llegó la palabra al carcelero, fue salvo, y llevó la palabra a su casa, y por creer a Dios a través de la predicación de la palabra fueron salvos todos. Usted debe meditar en su hogar. Primero debe sentir un dolor, debe compungirse hasta el extremo de por qué los suyos no son salvos. ¿Por qué vive tan indiferente si sabe que el camino de sus padres está trazado al infierno? Si entiende que el camino de sus hijos sin Cristo Jesús sigue el infierno, ya ha sido condenado. Usted no puede ser un creyente en lo secreto. Usted no puede ser un creyente indiferente
ante la pobreza espiritual de la vida de su familia. Si no tiene el deseo de ser testigos del Señor, viene a la iglesia, quiere grandes cosas, quiere ir hasta el último de la tierra, quiere servir al Señor, pero no tiene ni siquiera el dolor en el corazón de anunciar a los suyos hasta lo último de la tierra, a Jesucristo, siendo testigo fiel de Él. No me diga que va a ir así hasta lo último de la tierra. No es un fiel testigo de Jesucristo en su Jerusalén. Si usted no mantiene un buen testimonio en su Jerusalén, un testimonio creíble de que usted es un verdadero creyente, ¿cómo espera que su familia llegue a los pies del Señor? Tiempo atrás estaba predicando en una iglesia y de pronto una hermana alzó la mano después del mensaje: pastor, quiero un pedido de oración. Y le digo: bueno, hermana, a ver si el hermano encargado te permite. Sí, que diga nomás: pastor, estoy viniendo por primera vez con mi esposo, he estado orando por él muchos años, quiero que oren por él porque es un vago, un zángano, un borracho, un bueno para nada. Todo este tiempo de matrimonio no me sirve para nada. Ore por él, por favor. ¿Te imaginas el corazón de su esposo? Solo se paró y dijo, se avergonzó y se fue. Nunca más volvió. Aunque la hermana quería presentar un espíritu superior de cristiano, la actitud no era esa: avergonzar a su esposo delante de los demás. Y cuando hablamos después con su esposo, dijo: por eso no vengo a la iglesia, pastor. Ella es una cosa en la iglesia y otra cosa es en mi hogar. Hermano, ¿por dónde debe empezar usted? Antes de ir por las plazas, antes de ir por las radios, antes de ir anunciando al Señor, su hogar. Su hogar. Su hogar. Usted es un testigo del Señor en su hogar. Su oración diaria debe ser por su papá que no es salvo, por su esposa, por sus hijos que no son salvos. Debe empezar por su Jerusalén. Yo creo la palabra de Dios y creo las promesas de Dios, tú y tu casa. Si eres un testigo fiel en la gracia del Señor, Dios traerá a los tuyos. Pero debe empezar ese amor. Obviamente el resultado y la obra es del Espíritu, pero es su trabajo ser testigo de Jesucristo en su mensaje, en su testimonio, en su pureza, en su santidad, en su defensa de Cristo, en su hogar, en su Jerusalén. No podremos ir hasta lo último de la tierra si nosotros no somos testigos en Jerusalén. Ser testigos en Jerusalén es vivir y hablar a Cristo en nuestra realidad cotidiana con palabra, oración, santidad, misericordia, valentía, testimonio creíble. ¿Qué tipo de testigo es usted en su Jerusalén? Si Jerusalén es el inicio, entonces Judea va a ser el ensanche hacia ir lo último de la tierra. Cuando miramos el libro de Hechos 7, el martirio de Esteban, él llegó a ser un mártir del Señor. Esta palabra, como le digo, solo tenía el significado de lo que has oído, visto, lo que sientes, dilo. Pero llegó con el tiempo a tener un mayor peso porque aquellos eran capaces de entregar su vida por el testimonio de Cristo Jesús. Por eso tenemos en nuestros días el significado de la palabra mártir, porque es alguien que dio testimonio de Jesucristo con su vida. Esteban termina esta etapa de Jerusalén dando un testimonio increíble con su vida de Cristo Jesús. Y ahora Dios va a usar la persecución a través de esta muerte de Esteban para extender el mensaje más allá de Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire un momento la palabra del Señor, el libro de Hechos capítulo 1, y medite en las Escrituras. Verso 8, me seréis testigos, donde dijo, en Jerusalén. El primer ámbito, siguiendo el programa de nuestro Dios, es nuestra Jerusalén, el lugar donde estamos, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra Jerusalén. Pero en segundo lugar, Dios dice, ve al otro ámbito. Mientras se está estableciendo firme en estos primeros capítulos, ahora después de tener un buen cimiento, ahora empieza a ir a toda Judea. El segundo ámbito es ser testigos en toda Judea. Permíteme adelantarle un poco el mensaje. Vuelva a la palabra del Señor y contemple un momento nada más, porque vamos a desarrollar esto la noche.
No nos va a alcanzar el tiempo para desarrollar todo. Yo sabía esto, pero me es importante que usted entienda esta parte. Note el segundo ámbito, testigos en Judea. La Biblia dice en toda Judea. Involucra ensanchar. Jerusalén está dentro de toda esta gran provincia que se llama Judea. Tienes que ensanchar el testimonio a esas personas de cultura fin. ¿Qué significaba para los discípulos ir a toda Judea? Ir más allá de este círculo que tenían inmediato, que era Jerusalén. Hermano mío, cuando miramos la palabra de nuestro Dios, la geografía de Judea en el siglo I era interesante, porque rodeaba a Jerusalén hacia el sur y en el oeste estaban los montes de Judea, como Cefalá y la llanura costera. Pero bajo la administración romana, Judea se encontraba desde el año 6 después de Cristo Jesús. La capital política estaba en Cesarea, no en Jerusalén. Había grandes caminos, había una red vial que conectaba Jerusalén con varios lugares como Lidia, como Jope, como Cesarea. Cesarea, que estaba al extremo de casi al extremo de Judea. Había distancias para recorrer a pie de ciudad en ciudad entre 20 a 30 kilómetros que tenías que caminar por día para llegar de una ciudad a otra ciudad. Cuando miramos la palabra del Señor, para estos hombres que están en Jerusalén, ir a toda Judea representaba un gran desafío. Tenías que involucrar más ciudades, tenías que involucrar el recorrer por más caminos, tenías que enfrentar la adversidad, la cultura. Y en estos instantes, para ir a Judea, ellos tenían que enfrentar la persecución. Cuando miramos nosotros la palabra del Señor en los pies o en la piel de los discípulos, salir a Judea es ir a lo conocido, pero un poco más allá de su círculo. Familias extendidas, amigos, colegas, comercios, puertos, carreteras, más allá. No solo judíos, había hebreos, había algunos descendientes hebreos, pero helenistas, o sea, de los griegos, y tenían que enfrentar persecución y ser dispersados. A pesar de todo ello, el peligro era lo mismo que sucedía en Jerusalén, la contradicción, el menosprecio. Y a lo largo del mundo, a lo largo de Judea, todo lo que rodea a Jerusalén, también se enfrenta el mismo problema, el menosprecio al Señor y a su evangelio glorioso. Cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios en estos espacios afines que va creciendo, Jerusalén, un círculo más grande, usted dibujaría Judea. No es que está yendo en una ciudad nada más, sino la extensión del Señor es como tirar una piedra en un tanque de agua. Usted tira la piedra y genera una onda, y esta otra. Es así la expansión del Señor. Tenemos la idea de que es un lugar, otro lugar. No, es una onda. Empezó el círculo en Jerusalén, ahora el círculo crece en Judea, luego el círculo va a crecer a Samaria, y luego van a ir hasta lo último de la tierra. Es el plan de nuestro Dios. Ahora, mirando la palabra del Señor en el capítulo 8 y todo lo que consigue después, capítulo 9, 10, 11 y hasta el capítulo 12, que involucra esta región paralela también a la de Samaria, usted podrá comprender cómo estos hombres fueron fieles al ser testigos, no solo en Jerusalén, sino en todo lo demás que lo rodea, más allá de su círculo familiar. ¿Dónde están ellos ahora yendo a Judea? Cuando miramos la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 8, después de la muerte y la ejecución de Esteban, el Señor permite que haya este tipo de persecución. Oh, hermano, la iglesia estaba bien, pero hay un problema. Probablemente estuvieron muy cómodos. El Señor dijo: Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Y hay muchos en Jerusalén. ¿A cuándo van a pensar ir a Judea? ¿Hasta cuándo? Y el Señor dijo: voy a cumplir mi palabra. Y el Señor dijo: es una advertencia, vamos a llegar hasta lo último de la tierra. Y no hay organización en este mundo, no hay imperio en este mundo, no hay hombre en este mundo, no hay nadie que va a impedir que mi programa se cumpla. Así que si ustedes no lo van a hacer, yo voy a mandar persecución. Y en Hechos, a través de la persecución, hay una gran dispersión que se evangeliza, y van por toda Judea. La dispersión provoca la persecución
la dispersión ha sido provocada por la persecución y va por muchas áreas de Judea. Cuando usted mira el libro de Hechos capítulo 8, iban por todas partes, dice el verso 4, anunciando el evangelio. Iban camino Jerusalén a Gaza, y donde se encuentra el desierto de Judea. Felipe explica ahí Isaías al etíope, y este cree y es bautizado en Hechos 8. Luego Felipe recorre todas las ciudades de esta parte de Judea hasta Cesarea, que es uno de los límites de Judea. Dios convierte la adversidad en avance. La dirección del Espíritu por las ciudades de toda Judea ensancha. Dios usa hombre para ensanchar el testimonio de Cristo Jesús. Esta bomba empieza a extenderse del evangelio, es imparable. Aunque haya persecución, aunque haya desánimo, aunque haya desobediencia, Dios va a seguir obrando. Y cuando ve usted el libro de Hechos capítulo 9, las iglesias van a tener paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y la Biblia dice en 9:31, y se van a multiplicar. Oh, mi amado hermano, las iglesias iban creciendo a medida que iban predicando de ciudad en ciudad. Pedro va a visitar, por ejemplo, en Hechos 9 a los santos que están en Lidia, y va a sanar Eneas y va a predicar la palabra de Dios, y muchos se van a convertir. Y luego se va a ir en Sarón, y luego a Jope, donde va a resucitar del Señor a Tabita, y muchos van a creer en él, y muchos van a creer en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 10 ahora se va a Cesarea, donde se encuentra también Cornelio, y recibe ahí la palabra de Dios, y muchos oyen y muchos creen. El evangelio sigue creciendo en Judea, no hay forma de parar. En el libro de Hechos capítulo 11, a través de Pedro, que va a rendir cuentas en Jerusalén, también la iglesia en Jerusalén va a tener que reconocer. ¿Ves el problema? También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Para ellos su problema estaba en Jerusalén nomás, pero Dios dijo: tienes que ir a Judea, y si no vas a ir, yo voy a mandar persecución, porque mi palabra va a cumplirse, porque mi poder va a tener que continuar. Nadie va a parar mi obra, nadie va a parar mi mensaje hasta lo último de la tierra. Así que, mi amado hermano, usted puede ver la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 12 también, donde a través de la predicación, a pesar de la muerte en Judea de Jacobo, y se encarcela a Pedro por parte de Herodes, la palabra de Dios aún permanece, pues Dios libera a Pedro. Herodes muere y la palabra crece y se multiplicaba. Dice Hechos capítulo 12, verso 41. Hermano mío, cuando usted vuelve a la palabra del Señor, a pesar de todo lo que sucede, a pesar de todo lo que sucede, el Señor continúa. Hay testigos, no lo quieren hacer en Jerusalén, amén, lo son, pero ahora tienen que hacerlo en Judea. No lo quieren hacer en Judea, yo voy a hacer que ustedes sean testigos, quieran o no. Voy a mandar persecución, porque nadie va a parar mi plan. Yo voy a extender mi reino hasta lo último de la tierra. Sean testigos en Judea. Y a pesar de la adversidad, la iglesia creció. Y a pesar de que había oposición, el evangelio creció en las diferentes ciudades, hermano mío, y Dios usó no solo los apóstoles, sino usó a hombres como Felipe, hombres como antes vimos a Esteban, para predicar la palabra de nuestro Dios. Oh, Dios tomó sus herramientas y las extendió en toda Judea. Mi amado hermano, Dios usó el amor de los hermanos, de ir en iglesia de lugar en lugar, para establecer y fortalecer a los hermanos. Dios en su gracia, con la guía de su Espíritu, abrió por su misericordia puertas como en Lidia, como en Jope, como en Cesarea. La obediencia a la palabra del Señor de hombres como Pedro, y permitieron que creciera el evangelio e iglesias dentro de este tiempo en Judea, aunque sean diferentes, aunque tengan otra cultura. Oh, hermano mío, esto era algo tan difícil para el judío, y lo fue incluso para los primeros creyentes que eran judíos. ¿Cómo nosotros vamos a tener comunión con hombres como Cornelio, como gentiles? ¿Cómo es posible esto? La manera de andar en luz de este varón llamado Pedro ante Jerusalén, la generosidad de los hermanos para poder apoyar la obra, hicieron que el testimonio de Jesucristo en Judea sea algo eficaz. La oración en medio de la persecución, la palabra que crecía mientras Dios seguía destruyendo a sus enemigos, era imparable. El testimonio de la iglesia local en Judea. Ahora, para terminar esta mañana, siguiendo el mapa de nuestro Dios, usted debe meditar cuál es nuestra Judea, nuestra Jerusalén, nuestra ciudad, nuestra Jerusalén, donde estamos, nuestra familia. Pero si miramos nuestra iglesia, no solamente en Huancayo, debe haber iglesia que glorifique a nuestro Dios, dando testimonio de Cristo,
¿Qué tal de ensanchar un poco más? Las ciudades que nos rodean, tenemos un hermoso valle del Mantaro, tenemos 2 rutas para ir solo hasta Jauja. En esas rutas tenemos muchos pueblos, en la margen izquierda, en la margen derecha. Debe ser nuestro ruego, debe ser nuestra oración que el Señor nos permita ir un poco más allá. Debe ser su deseo, debe ser esta la visión que usted tiene. Oh, hermano, hay una gran diferencia. Un día estaba yendo en el carro de un misionero y al lado había otro hermano. La visión de ambos era tan diferente. Mientras uno estaba recorriendo el Valle del Mantaro, buscando lotes a mejores precios en toda esa ruta que ahora se está lotizando, el otro estaba diciendo: caramba, no hay iglesia acá. Hoy no hay iglesia acá. No hay iglesia acá. La visión era tan diferente, tan diferente. Si tan solo pudiéramos tener la misma visión, si tan solo tuviéramos tener el mismo deseo. Vamos más allá, vamos más allá, vamos más allá en la gracia y en el poder del Señor, tomando los principios de la palabra de nuestro Dios en la adversidad fieles. Aún, Señor, usará los que tú consideres en la gracia del Señor. No hay grande, no hay chico dentro de tu palabra. Todo aquel que es llamado a predicar y extender el reino de nuestro Dios, que la gracia del Señor nos permite andar en luz para extendernos en toda esta parte que se llama nuestra Judea. Que en la gracia del Señor usted y yo podamos permanecer orando por aquellos que hemos podido alcanzar en estas regiones, que a pesar de todo nuestra oración mantenga nuestro gozo ferviente de extender esto, que nuestra generosidad permita sostener a otros para extendernos por toda nuestra Judea. Mi querido hermano, tenemos el privilegio de tener apoyar la obra un poco más lejos de nosotros, que es en Azurpa y Cancha, pero la gracia del Señor puede permitirnos ir más allá. Ahora, llevando esto al corazón de ustedes, ya para concluir esta mañana, estamos sobre la hora. Usted puede meditar también en su Judea, no solo en su hogar donde se encuentra, sino lo que va más allá. Usted es llamado a ser testigo de Cristo, por ejemplo, en el trabajo donde está, en el barrio donde se encuentra, los familiares con los que usted suele hablar. Es su Judea. Es triste que hay algunos que son cristianos ni son reconocidos como tal en el trabajo donde se encuentran. Pierden constantemente las batallas en su Judea. Usted con sus hijos en el colegio, en las cosas que demandan, que no agradan al Señor, a veces pierden las batallas en su Judea. Usted es llamado a ser testigo fiel de Jesucristo en su Judea. Va a haber amenazas, va a haber vergüenza, pero Dios dice: sé testigo. Puede usar usted, pero pastor, no soy un gran predicador, no soy un gran apóstol, pero Dios usó a Felipe, Dios usó a otros hombres que ni siquiera menciona la Biblia para extender la palabra del Señor. ¿Tú qué sabes lo que Dios hará? Porque el poder no está en el nombre, ni en el nombre del hombre, sino en la palabra del Señor. La idea de ser constante, de ser testigos del Señor en nuestra Judea. El Señor en su gracia va a bendecir esto, que el Señor permita que se ensanchen los límites. Mi amado hermano, si usted es un hombre con buen testimonio en el lugar donde se encuentra, en su trabajo, en su barrio, en la calle, donde usted pueda estar, más allá de sus familiares, más allá de un lugar cómodo, es lo que el Señor espera, que usted sea un testigo fiel en su Judea. Mi querido hermano, sin Judea no hay ensanche. Sin Jerusalén no hay un inicio. Y sin Judea no se puede ensanchar. Cuando mire usted el mapa de nuestro Dios, no se trata solamente de ir a un lugar, luego vamos a otro lugar, luego vamos a otro lugar. No. Se trata de una explosión, hablando de ondas, cuando se trata de ser testigo. Empieza como un terremoto. El epicentro está en Jerusalén. Las ondas se extienden y van de manera circular. Ahora rodean toda Judea, y a las ondas se siguen extendiendo y van a alcanzar Samaria, y la onda sigue extendiéndose de tal punto que va a alcanzar hasta lo último de la tierra. Mi querido hermano, mi querida hermana, el mapa del Señor se define bajo las Escrituras, no por nosotros, sino por Él. Y Dios espera que comencemos por nuestra Jerusalén. La pregunta sería: ¿somos fieles testigos en nuestra Jerusalén? ¿Somos fieles testigos en nuestra Judea? ¿Es usted un instrumento del Evangelio del Señor con su vida y sus hechos, en su trabajo, sus otros familiares, en su barrio? ¿Qué tal testimonio trae usted? ¿O ha glorificado al Señor? ¿O ha predicado el glorioso Evangelio con su vida delante de los demás? ¿O ha sido un hombre de tropiezo? Esta iglesia, aunque muchos resistieron al principio de la Judea,
el Señor hizo que su obra no pare. Y le digo, la obra del Señor en esta iglesia no va a parar. Con o sin usted, el Señor lo va a hacer. Si Dios quiere con usted o con usted, lo va a hacer. Aunque usted no quiera, igual lo va a hacer. Ojalá que el Señor despierte nuestro vivo deseo de ir hasta lo último de la tierra. Vuelve en la noche, vamos a meditar en nuestra Samaria, que consideraremos nuestros enemigos más allá de nuestros límites, finalmente hasta lo último de la tierra. En esta iglesia, ¿cómo participamos hasta el último de la tierra? Si no podemos enviar a alguien, apoyamos a alguien que va a lugares donde no podemos ir. Medite en su ofrenda generosa en la misión para extender el evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos a terminar esta parte en oración, luego ya nos vamos a casa. Padre, te agradecemos por tu preciosa palabra, el privilegio de meditar y abrir siempre esta escritura nos deleita. Te rogamos, mi Señor, que nos hagas una iglesia con este poderoso testimonio de ser testigos de Cristo, imparable hasta lo último de la tierra. Que levantes, hermanos, con ese testimonio. Si hay en esta mañana alguien que no conoce a Cristo, Señor, que conozca a Él, que le oiga, que le vea, que contemple al verbo de vida. Él derramó su sangre para que pueda ser salvo, pueda recibir perdón de pecados. Tú has establecido ya el mapa, Padre. Que cada hermano empiece en su Jerusalén, fiel testigo, en nuestra Judea, fiel testigo. Nuestra iglesia recién está creciendo en esto, Padre. Despierta el Espíritu en nosotros. Gracias por los hermanos que ya tienen el corazón de extender el reino, el evangelio y tu gloria hasta lo último de la tierra. Te ruego, ayúdanos. En Cristo bendice tu palabra. Amén. Hermanos,